¿Vamos con el humor o vamos con la venganza? Esta es la mesa, como todas las semanas, aquí en AM550 y en 24/7. Hay una discusión que se ha planteado durante los últimos días y también se ha continuado en estos últimos minutos, que está relacionada con el eje temático. Pero eso lo vamos a contar en un par de segundos nada más. Antes vamos a presentar a los comensales. ¿Cómo le va, Miguel Sabone? ¿Qué dice usted? Excelente, muy buenos días. Buenos días, buenos días. También está Pablo de Leviti. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, un poco confundido, pero bien. ¿Por qué? Porque los Porque no psicólogos sé de viven qué vamos a confundidos. hablar. Ahora lo charlamos. Bueno, Alejandro Santi, ¿cómo estás? Buen día. Y Marcelo Alto. Muy buenos días. Buenos días. La semana pasada, en este espacio, habíamos anunciado que podíamos hablar hoy acerca del humor. Y en el medio surgió una discusión si la venganza no podría llegar a ser también un tema que nos convoque. Y recién cuando hablamos de estos, porque claro, en la mesa alguno dijo, no, pero hablo de humor, no, pero era la venganza, no, el humor. Y hasta casi con humor abordamos esta forma de definir el tema de la jornada. ¿Qué es la venganza, Saboné? A ver, definir es conocer, primero. La venganza está referida sobre un hecho social que parte de un odio. De poder curar algo que te dolió internamente. De una restitución de ese dolor. Que te hizo muy mal y que de alguna forma estás pidiendo que haya una reparación. ¿Venganza o rencor? primero, obviamente, voy a disentir con el señor acá presente. Así empezamos esta mañana. Por supuesto, bienvenido. Y eso es lo que nos gusta. Habla de curar, para mí no tiene que ver con curar. Pero bueno, venganza o... ¿Qué otra O palabra? rencor. Rencor. Y el rencor es una actividad interna, la venganza es una actividad externa. O sea, hay formas de maquinar que tienen que ver para mí con el rencor, y la venganza no tiene que ver con... está íntimamente ligado a la destrucción, ¿no? A sentimientos destructivos como por ejemplo la envidia, ¿no? Y la venganza es la superposición agresiva del yo sobre el otro. No necesariamente. Así como tiene que ser. Menos mal que le pedimos la opinión, Esto porque es si una no... venganza, ¿ves? Él se está vengando. Exacto. Muy bien, es un hecho de venganza, ¿puedes creer? Ahí está. Ale- Ayúdenme, por favor. Ale Santi, ¿la venganza qué es? La necesidad de lastimar al otro por la incapacidad de aceptar algo. Ajá. Cortito y al pie. Cortito, ¿no? Y más, me gustó la definición. Ahí sí comparto. Yo, a ver, O sea que la otra no compartía. No. Porque él trabaja en... Porque justo acá el doctor trabaja en una institucionalización de la venganza. ¿Cómo es Yo eso? la vuelvo a amor. En la búsqueda de la disculpame. reparación de un daño, que no es lo mismo. Pero y ahí es por eso no comparto, y ahí lo tomo para devolver un poco el por qué no comparto lo que planteaba Miguel. Miguel habló recién de un odio, y en la venganza sí entiendo que hay un odio, pero no hay una posibilidad de reparación detrás de la venganza. Ahí creo que estoy más cerca de lo que decía Pablo, esta cuestión de que el dañar por el otro es el fin de la venganza, el fin en sí mismo. ¿Y por qué se siente o se puede llegar a interpretar que hay una suerte de satisfacción después de la venganza? Por lo que sucede de cara hacia el interior de esa persona. Tal vez el mismo rencor que contaba recién Pablo, que te lo diferenciaba, entre rencor hacia adentro y la venganza hacia afuera. Ese rencor es satisfacido por una situación externa, por haber podido llevar a la práctica eso que vos tenías pensado practicar. Es en definitiva la consecución del logro, de algo que vos querías y buscabas, y la satisfacción de haberlo logrado, que está puesta en algo malo, en el dañar, pero esa satisfacción es la que te hace sentir bien. Acá es interesante lo que decía Marcelo. Es cierto que hay dos o tres corrientes de pensadores que dicen que la venganza sigue como factor social, sigue siendo reparador internamente. Hay una justificación, no voy a ponerme a justificarlo, ¿no? Pero pensé enseguida, me acordé de algo de Kant que decía el hombre no es un medio sino un fin. Y a veces lo que hace la venganza es tomar como medio al hombre, al ser humano, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Yo te escucho ahí. Lo que me animaría a preguntar es si la venganza
primero sirve para algo, pero por el otro lado, si es una forma sana. Mirá lo que se me ocurre escuchándolo O sea, a Miguel. Si realmente puede ayudarnos a estar bien, por ejemplo. En las reuniones, puede ver, la Es venganza no buena necesariamente esa, es violenta. es buena pregunta. Es buena pregunta. Bueno, Me encanta. por favor. la venganza y la salud sería. Es que, a ver, resulta saludable, o sea, satisfactorio sí puede llegar a ser, ¿no? Ver caer el objeto odiado es satisfactorio, pero saludable no es. Porque no incluye en una rumia en la cual se presta más atención al otro que a sí mismo. Pero tenés la venganza, la venganza en el juego, las microvenganzas, por ejemplo. En una reunión como esta, uno puede votar en contra como solamente por venganza. Pero yo creo que acá hay como una especie de goce perverso, ¿no? O sea, yo no sé si- ¿Por qué perverso? Sí, a ver. Y porque directamente Savone lo que hace con todos nosotros al correr el arco permanentemente es gozar de esa confusión, ¿no? Y toma lo nuestro, lo va corriendo, lo va transmutando. ¿Sabes qué? Gener- Ahí a mí se me genera una cuestión, recién decía Miguel que lo cortaron, pero que esta cuestión de si está bien o mal castigar al malo, y si es venganza, tomar represalias por frente a quien actúa mal. Por eso cuando él decía en instituciones, usted trabaja en institucionalización de la venganza, yo le decía un rotundo no. También ahí hay un límite. ¿Cómo entendemos nosotros la justicia, por ejemplo? Cambia el concepto de venganza. O sea, según cómo yo entienda qué es justo y qué no, voy a tener en correlación si hay venganza o no hay venganza. No tiene que ver la justicia Marcelo, con me la quedé venganza. pensando. La A venganza veces, no es el un tema es hecho que a veces se reparador, confunden no los es- sí, conceptos. Pero no es un hecho reparador también la venganza. Es reparador, sí, pero de una forma perversa en la cual hay No estoy unos- hablando onda televisión, película que siempre aparece lo que uno se venga, viste que están las películas de héroes, hay que Charles haciendo Bronson, bolsa al el otro, Vengador Anónimo. la venganza como una cuestión positiva. Pero es que no sé si es reparador o no. Yo creo que la justicia puede ser venganza, por ejemplo. hay hechos de justicia Eh, que son venganza, institucionalización. Puede llegar a ser. El tema también es cómo definís el criterio de justicia. No, pero la justicia no haría daño. La justicia Bueno, pero ahí intentaría está reparar. En Ahí cambio, está creo que la cómo justicia... definís vos justicia. Por eso, pero creo que la justicia en realidad intentaría dar una solución dentro de las normas institucionales y Un demás. tribunal pakistaní condenó Claro. a un hombre por matar a 100 niños, no solamente ahorcados, sino cortados en 1000 pedazos. Ahí La tenés- venganza es ahí tenés la placentera. venganza. O sea La que si venganza no es. Ah, mira, institucionalizada. hay una forma de diferenciar. No es reparadora, Si no es placer, placentera. venganza. Exacto, la venganza es Ese el placentera, campo, no es Es reparadora. el campo de Pablo. No, es Si a mí me tuyo. pasa algo y yo Sí. actúo en consecuencia, yo sé que no voy a reparar el daño, pero voy a sentir placer de ver sufrir al otro. Eso creo que es lo que lo convierte en una venganza. Claro, es la satisfacción por la destrucción del otro. Claro. O sea, es una satisfacción. Y se los devuelvo. ¿Y la justicia no a veces es placentera que se haga justicia en un caso? Bien, nosotros como lo podemos entender quizás socialmente, primero tendríamos que creer que funciona la justicia. Vamos a entrar en un tema más complicado. Y segundo, Mira, por eso. devuelvo para matizar. Lo divertido de tomar las cosas con humor e ironía es que podemos hablar de lo que sea Total y sin hacernos absolutamente. cargo de la responsabilidad. Es parte del juego del mundo de las ideas, así que ahí lo tenés habilitado. pero- Yo creo que la venganza traspasa los límites y llega a lugares donde la justicia no llegaría. De hecho, siempre se nos dice que no debemos vengarnos, que debemos pensar, racionalizar las cosas, que el tiempo cura todo, que ojo por ojo nos quedamos todos ciegos y que Sí, la sí, ley del pero, talión no aplica. Cuando en Tampoco- realidad es un instinto tampoco- natural. Tampoco aplica la cuestión amorosa esto, no, perdonar a tus enemigos, eso es irreal. Por eso yo creo que es una cuestión natural, la venganza es un impulso. Vos me lastimaste, yo quiero lastimarte el doble. Y si eso no va a hacer que yo me sienta mejor, pero voy a disfrutar viéndote destruido y sangrando en el piso. ¿Cómo se logra la satisfacción? No, pará, no se terminó de El decir sentido todo. Te corrió 3 kilómetros el arco, Ah, dale. sí. Todo tuyo, Pablo. El arco con ruedita lo llevo para el otro lado. Pantanera tiene la ruedita. No, el arco. posta, estoy hablando de satisfacción en el término mucho más. No me importa, no te vayas por ahí. Todavía no terminamos de hablar de la venganza. Solo ¿Será- quiere sangre. ¿Será una cuestión cultural la venganza? Totalmente. ¿En qué Porque sentido? animal no es.
Animal no es, visceral no es la venganza. Sí, dice, Hay un algunos pensadores sentimiento, dicen que sí. hay un sentimiento Que es visceral, propio del ser humano. pero es propio del ser humano, sí, pero no es una cuestión animal. No hay venganza en el reino animal que yo conozca. Bueno, que es un zoólogo, capaz que me No, yo desburra, pero conozco, probablemente. Sí, generalizadamente no lo vemos. O sea, no te lo entiendo. vemos. ¿Será una cuestión cultural la venganza? Pero planteado así desde ya es una cuestión cultural. Porque somos seres sociales, porque somos seres culturales, interaccionamos, e incluso la forma en que nos vengamos es cultural. Totalmente. Porque hasta en ese sentido diría aún más, las formas en que las venganzas se han ido mostrando han respondido a prácticas culturales. No es lo mismo una venganza, se me ocurre, de la mafia italiana que de las maras o de determinados grupos sociales. ¿Por qué? Porque tienen implícita esta cuestión de exponer al otro y la satisfacción por el hecho de hacerlo. Y eso también es una construcción cultural. Mi pregunta era un poco más allá, de decir, che, pará, porque el concepto de venganza, como lo había planteado Miguel tal vez al inicio, se mezclaba con el de justicia. Y entonces me genera, cuando escucho un concepto como el que daba recién Alejandro, bastante claro y cortito, en muchos casos en la justicia sí puede haber venganza, pero justicia y venganza no son lo mismo. Pero no es una forma de trasladarla, o sea, trasladar socialmente a una institución para que sea más equitativa a la hora de producir una venganza. Ya que no puede ser reparadora por tus propios medios. Equitativo y venganza. Para mí no son ni contra. Claro, sí, equitativo, ¿qué venganza hay? Nunca venganza puede ser reparadora. No, la venganza institucionalizada. Pero que la reparación no es... A ver, reparar es una cosa. La venganza es otra. Es otra, totalmente. Si no tengo disfrute, no hay Pero venganza. es una forma de venganza. Que el otro, ya que yo no lo puedo llevar por mis propias manos, se lo transfiero a un Yo te estamento de la respeto que sociedad. alguno pueda tener su venganza en la reparación. Pero para mí, reparar y vengar son dos cosas distintas. Por eso te discutí el concepto. A ver, cuando lo hacíamos medio de chiste al principio, decir, no comparto el concepto de venganza, tiene que ver con esto. Porque vos ves una posibilidad de reparación en eso, que la verdad no solo no veo, sino que no la veo necesaria. Me estaba acordando de algunos hechos cuando el ser humano se fue desarrollando y conquistando nuevos territorios. El ejercicio de la venganza fue el ejercicio también del poder y el ejercicio de crecer territorialmente y todo eso. ¿Cómo es eso? Tenía que ver con, me estaba acordando de unos estudios que había sobre el hecho de la venganza. Pero ahora voy a ir ahí. En un momento determinado la sociedad empezó a jugar con reglas, a ponerse reglas. Sí. A fin de que no sea autodestructiva y todo esto lo que nosotros conocemos. Conocemos algunas básicas, que las primeras que nosotros conocemos, esto de que no tomar la ley por manos propias. Entonces empezamos a trasladarla sobre una persona. No. Pero para que se entienda, se me ocurre un ejemplo tonto. Viene una persona y maltrata al mozo. El mozo le trae el plato 5 minutos tarde, come frío. Una venganza, se le devolvió el maltrato. Sí, sí. Él tiene el Bueno, disfrute le por... escupió la bebida. No, bueno, no quería llegar a cosas soeces. No, pero me explico, hubo una cuestión de... ¿Qué daño hubo? ¿Qué reparación hay en que yo te haga esperar a vos 5 minutos? Pero sí hubo las cuestiones netamente satisfactorias. Bueno, pero es Pero una que- forma de reparación también. pero a ver, la satisfacción es una forma de reparación. Pero a ver, Esta microvenganza. Uy, el qué fin- concepto No, acabo no, de tirar, no, me no, encantó. vamos a otro lado. A ver. Pará. Qué satisfacción para usted, estimado, porque si no, no voy a Está queriendo entender. la satisfacción desde hoy, pero vamos a despistarlo. Ahí viene ¿Qué Pablo le y nos pone parece? límite. Lo escuchamos, Pablo. Esta vez el órgano veedor soy yo, no usted. Vea lo que quiera ver, no hay problema. Pero fíjate que en la venganza, Todos sabemos que está ciego. en la venganza hay un fin último, ¿no? Que el fin último tiene que ver con la imposición de uno sobre el otro. Una imposición animal, en el cual el método es perverso y humano, pero la imposición es animal. No voy a entrar en esa discusión, siga, lo escucho. A ver, hay esta cuestión de querer destruir la felicidad del otro mediante también como vehículo de la envidia, y la venganza con la intención de ponerse por encima, porque la venganza tiene una intención de poner uno encima del otro. O sea, hay una clara cuestión: ¿quién es el que prima? No le des lugar porque va a salir con el poder. Ya salió con el poder, Estaba ya. pensando, Hoy no, dijo estaba ya. pensando justo la paradoja del amo y el esclavo de Hegel. Está bien, pero de nuevo, Esto es lo que está planteando Alicia del poder. Verticalidad rígida se llama. Es un índice de violencia. está bien, Sí. pero vuelvo a lo mismo. O sea, seguís jugando en un límite
donde no necesariamente hay reparación, pero claramente hay venganza. Entonces, cuando yo te lo planteo desde ahí, lo que no termino de entenderte es qué parte para vos es reparatorio en Lo que que pasa yo es que genere nosotros, algo en sí. el otro que a mí no me genere ningún que- beneficio. Me quedé pensando, nuevamente, ser rencoroso, ser vengativo está mal visto por la sociedad. Puede ser, pero incluso... Depende del caso. Solamente permitimos la venganza en cuestiones películas. Televisivas, películas, como sí, ahora, sí, por sí. ejemplo, ¿no? Sí, sí, No, sí. pero a veces No, le no. ponemos criterio de justicia. Hay un No, criterio de justicia detrás. Yo te podría dar muchos ejemplos, de verdad no quiero irme por ese lado. Es más, me estaba acordando, bueno, no importa, me puedo acordar de películas donde la Usted venganza acuérdese. es el motor, es el motor. Yo te puedo asegurar que si surge cualquier, como han surgido, y no existieran otros mecanismos de control, frente a una denuncia de abuso a un menor surgen rápidamente acciones vengativas por parte de la comunidad. Sí, sí, sí. El linchamiento Es de terrible, los ¿no? delincuentes, Exacto, me quedé eso pensando es una acción de Delincuentes, venganza abusadores. espontánea. Me acordé de casos así famosísimos que de venganzas transcurrida por tiempo en Brasil. Justo lo que nos específicamente. falta en este momento. Pero bueno, nada, lo escucho. Eh, Me encanta su silencio. Tiraste es una palabra clave que es tiempo. Ahora es tiempo como para hacer una pausa, pero hay un proverbio que dice, apela a la gastronomía, que dice que la venganza es un plato que se sirve frío. O sea que va con racionalidad, usted dice. Racionalidad o emocionalidad, tiempo, pero después de la pausa. Recién estábamos charlando de la venganza y seguimos charlando de la venganza. Hablamos del tiempo también. ¿Es venganza cuando te tomás el tiempo? Haciendo alusión a ese proverbio que dice que la venganza es un plato que se sirve frío. ¿Cuánto de racionalidad hay o de emocionalidad sigue presente cuando te tomás ese tiempo necesario? Corre el arco, Sabone. No, por favor, estaba tratando de respetar un poco, pero si ustedes me Acá se armó una discusión. Los recién hechos de y- venganza, yo he hecho hechos de venganza más micro venganzas, no violentas, sí cuando uno hace cabildeos. Me pasa en la organización de la sociedad civil, uno hace micro venganzas ahí, en algún momento, cuando sabe que está por perder la Me votación. gusta cómo quiere minimizar su culpa. No, Le yo pone, a ver, para usted la venganza debe ser algo malo. Yo me he vengado con cosas grandes y con cosas chicas, punto. Me vengué, dígalo con toda hágase cargo de lo que hace. Muy bien. Hablando de esas venganzas, que me parece interesante, quiero pensar, ahí le quería preguntar a Marcelo, ¿por qué no la venganza no es institucionalizada? ¿Por qué vos no puedes ver que la institución justicia es la venganza institucionalizada? Por el concepto de venganza que dábamos, si la venganza implica la satisfacción en el sufrimiento del otro, Y muchas veces puede ser ¿Es el único desmedido. concepto de venganza que vos pensás? No creo que sea el único, Ajá. pero sí me parece que en este contexto es el más acertado para definir y poder diferenciar la venganza de la justicia institucionalizada como planteaba vos. Ujú. La justicia institucionalizada, como esencia, nuestra justicia busca reparar un daño. Y en la reparación del daño no necesariamente en la venganza, porque la venganza muchas veces está asociada con el deseo de destrucción, de sometimiento del otro, de ver el otro. ¿Está bien o está mal la venganza? Voy a decir lo que dije recién en off. Está bien Me y es encantó el necesaria. silencio. También es necesario, son dos cosas completamente diferentes para mí. Es necesaria. Yo creo Pero que aclaro, ante lo que yo entiendo que la venganza no va a reparar el daño, ¿por qué privarme de un poco de placer ejecutando algún acto que a mí me lo genere? Lo mío es sumamente racional, o sea, y es real. Pero- Vos me lastimaste, ok, no me va a hacer sentir mejor lastimarte, pero lo voy a disfrutar. Mucho. Espero que no tenga papel Es psicólogo higiénico que cuando está vayas haciendo al un baño. Y agarra los pelos, psicólogo. Esto es la maldad. Espero que no tenga papel higiénico cuando vayas al baño, cosas así, ¿no? esperar la vuelta. Claro. Total y absolutamente. No, a ver, entender que la venganza es parte de la interacción social también. O sea, a veces nos ponemos en un sentido purista, si se quiere. Y la verdad que es parte del ser humano, esto que planteábamos recién. No es una conducta habitualmente vista en animales. Entonces, también cuando analizamos esto, por eso siempre decimos vamos a hacerlo desde el humor, desde la ironía, desde ir un poco más allá con el juego.
nos permite desestructurar y decir cosas que tal vez en otra mesa, pero estás admitiendo que cometerías... No, estamos tratando de poner cierta racionalidad, algo que es altamente complejo. Cuando decimos, ¿la venganza existe? Sí. ¿Implica un placer que a veces puede ser visto con disvalor? También. También. Y una cosa no quita la otra, y el juego en la interacción es parte de eso. Termina siendo, si te querés, esto que me planteó recién Alejandro, es un juego vengarse. Y es un juego a largo plazo. Lo que planteabas vos recién es un plato que se sirve frío. No sé si se sirve frío, pero es cierto que tiene unos vicios de racionalidad extraños. Hace un rato discutíamos afuera del aire. ¿La venganza es racional porque implica una planificación, un armado, una estructura? ¿O es absolutamente irracional y está ceñida por un sentimiento de odio? Y es para discutirlo un rato. Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero para mí tiene un poco de las dos. Quien se venga tiene esa sensación de dolor que va a buscar placer solamente en dañar sin siquiera reparar la situación anterior. Que si la repara o no termina siendo accesorio porque lo importa es el daño. Pero también hay una cuestión de planificación. O sea, si me voy a vengar, voy a estructurar, voy a pensar, voy a armar un plan para... Y el daño tendrá que ver con la relación con el dolor personal que uno ha sentido, ¿no? Totalmente. Acorde al daño o al agravio que yo siento. Y cómo Pero ese me dolor es impacta, subjetivo. Siempre, Sí, no hay sí, forma sí, de sí, medirlo. sí. ¿Y cómo repararse un dolor subjetivo? ¿Y cuál es la capacidad del daño? Pero que ahí puede vuelvo a hacer? lo mismo. Es que me había agarrar de la definición original que doy. Yo no busco reparar. Simplemente busco dañar. Si yo busco una reparación, no hay venganza. Habrá un proceso, lo podrá explicar mejor Pablo, de comprender lo que sucedió, aceptarlo, dejarlo ir, soltar y todas estas cosas lindas que se dicen hoy por hoy. Y por otro lado, existe la gente como yo que dice, ok, listo, perdí, te espero. Son dos procesos totalmente distintos. La espera es deliciosa, usted dice. Oh, es fantástica, es fabulosa. Hoy, ¿con qué te voy a cagar? Sí. Igual es frustrante a veces esa espera, porque pasa el tiempo y no decís, ¿cuándo lo voy a enganchar? Pero es lo divertido del juego, es la parte lúdica que hablábamos. O sea que ahí juega en contra, el tiempo esperar es el que juega en contra. Si hay ansiedad, sí. El tema es el manejo de la ansiedad. A ver, no sé cómo funciona esa parte interna del manejo del dolor, de la ansiedad. Te lo llevaría al extremo y se complica eso. Incluso otra expresión, el tiempo lo cura todo. No. ¿Cura la No, sed de venganza? mentira, eso es la No, mentira no, más grande del no, mundo. no. El tiempo no lo cura todo, lo cura una mierda. Clemer, está hablando francés, está hablando francés. Lo salió Coincido políglota con él. el muchacho. Igual, a ver, lo dijiste con una cierta Bronca. dolor y demás. ¿Puedes explicarlo? Porque el tiempo no cura las cosas, el tiempo da capacidad de reflexión y quita la emocionalidad. Interesante. Porque para la venganza se necesita la emocionalidad. Sin emocionalidad puede haber un impulso de algo, ¿no? Pero el tiempo refina las cosas, las pule, las adecúa. O sea, Pero no sabe- siempre tiene que ver con el impulso inicial. Y eso es lo que uno dice, el tiempo lo cura todo. Tiene que ver con romper el impulso inicial de la destrucción del daño. Por eso el tiempo aminora las cosas en una personalidad normal. Pero también refina el veneno. ¿Por qué me miras a mí? No, Después de esto iremos toda a terapia de grupo. te lo tomo porque me genera algunas cuestiones. Vos decís, el tiempo refina, genera esto. Pero ciertos dolores los magnifica. Entonces también puede ser, por eso entiendo que puedes hablar de contraproducente. Esta persona dolida, que tiene tal vez una cuestión de necesidad de dañar a otro, más tiempo puede generar más dolor si no hay una acción directa, ¿sí? Sí, también. A ver, estamos hablando, nuevamente lo voy a repetir lo que dije a lo último y lo miré fijamente a Alejandro. O sea, estoy hablando de cuestiones normales y habituales, ¿no? Hay, obviamente, no vamos a pasar a la venganza, pero los duelos, por ejemplo. El duelo patológico que se da a partir de los 6 meses en los cuales uno no puede llevar una vida normal, tiene que entra en interacción procesos mucho más complejos que tienen que ver con ya químicas cerebrales, endocrinológicas también, inclusive, el cual va dificultando la capacidad de seguir adelante. Pero en sí, el paso del tiempo lo que nos da es eterna nueva información, que esa nueva información siempre va a cambiar. A ver, no nos bañamos 2 veces en el mismo río. Por lo tanto, pueden quedar algunas piedras en el fondo, pero siempre va a haber nueva información que ¿Sabes qué pasa? Me tiraste 2 cosas enormes. Primero, el criterio de normalidad.
¿A qué le llamas normal y a qué le llamas normal? Yo me Esto no es considero muy normal. normalito y vos no me pones en ese grupo. Ninguno. Entonces, Está cuando haciendo hablas de ejercicio eso poder. sí me genera algún Normalidad- ruido. Definir normalidad es un ejercicio de poder. Pero, y por el otro lado, las 2 veces en el mismo río, tomamos 2 veces el misma agua, tomás, o sea, todo cambia, porque el mero hecho del transcurso del tiempo te cambia. Ahora, esta necesidad de represalia o cuestión hacia el otro, de darle o devolverle un sufrimiento, ¿puede aumentar o aminorar? Ese dolor, ese duelo, vamos a decir un duelo que no es normal, pero ese duelo, si pasa el tiempo, entonces tuvo más daño, puede tener más sed de venganza por un duelo no resuelto. Se espera cierto tiempo para ciertas cosas. Hablando desde la teoría. Para y vos la es un proceso racionalidad. pautado. Y hay un proceso, sí, por supuesto. Para mí hay un proceso pautado. Es como toda actividad de alguna manera racional. Tiene un proceso y tiene una serie de O sea pasos. que la venganza para algunos, dentro de ese proceso de dolor, podría ser de una forma y para otros de otra. Por supuesto, coincido. Ahora, podríamos dar otro salto más social. Pensabas en las culturas donde la venganza es una cotidianidad. Tenemos muchos pueblos que trabajan sobre la venganza, es constante. Los hechos Me gusta internacionales. cómo lo saca de usted al tema, pero bueno, sí, usted se venga mucho, siga, por favor, que No me no dejan ser. quería interrumpirlo. No, porque si no nos quedábamos muy centrados en lo interno del ser humano. Yo quería dar el otro salto que es lo social, la venganza como hecho social. Hoy actualmente tenemos muchos conflictos internacionales que están parados sobre la venganza constante, es una constante. Vos me hiciste esto, yo te hago lo otro. Un ida y vuelta, esto qui pro quo. Pero, ¿vos lo decís conflicto social o no? Conflictos internacionales que se están dando en muchas culturas que mantienen a través de casi de muchos años, de Por décadas. ejemplo, la Franja de Gaza. Ahí tenés un ejemplo. Una venganza Oh. ancestral por algo que sucedió en un tiempo. También otro conflicto en su momento, los musulmanes y los cristianos en algunos lugares que también tenían este tipo de relación, ¿no? Que terminaban matándose mutuamente, ¿no? Por venganza constante. O se siguen. Sí, pero, a ver, ¿Eso es venganza o odio? Pero el odio es algo interno. Hoy hablamos, el odio es lo que genera. Porque La no hay un venganza di- es el hecho social. Claro, pero no hay un disparador que me genere una Y por- venganza puntualmente. Y ahí ¿O sí? El odio sí, la envidia sí. Sí. Pero lo que odio posee- y envidia son dos Sí, cosas o lo que distintas. posee el Paren otro, un lo que poco. yo- Vamos a mezclar Cinco todo, si no en temas. la misma bolsa. No, porque por lo que eso posee el digo. otro yo también lo quiero, ¿viste? Entonces también está. Pues es envidia. Claro. Sí, pero no puede ser un ánimo de destrucción netamente. Yo estoy aislado, tratando de no- pensar no- estos hechos internacionales que se siguen están basados netamente en estas venganzas mutuas. a Pero través una del escalada. tiempo. O sea que La- entonces la la venganza en venganza- este caso sería cultural, que es La lo que ven- hablábamos antes. No sé si es cultural, no, estoy hablando que empieza en un momento determinado y cómo haces para parar. No, pero Me acuerdo de un conflicto internacional que terminó metiéndose la OTAN, Naciones Unidas, y terminó empeorándola la cuestión. La terminaron empeorando. Pero es que, porque me parece que estamos como mezclando cosas. Una cosa es la venganza y otras cosas son las prácticas culturalizadas. Ujú. Entonces, para mí el hecho de la venganza tiene que ver con una cuestión más individual, interior, más de... Vos decís que no es social. No, lo que pasa es que llamarle a la cuestión culturalizada solamente venganza es perder visión de un montón de otros parámetros. Porque hay un concepto de justicia, hay una cuestión de mirada reparativa, hay una cuestión hasta de geopolítica, intereses económicos, actores externos. Entonces, quedarse solo, no, se están vengando, no se están vengando. Hay una complejidad en el tema que excede la definición de venganza propiamente dicha, pero que aparte de excederla, nos queda corto como prisma para analizar. O sea, si yo voy a analizar una cuestión de dos tribus que se pelean, y nos gusta ponerlo a veces en esta cuestión internacional, la venganza entre los hinchas de Talleres y los de Belgrano, que alguna vez me tocó vivir, Boca y River, esas culturas donde se devuelven algún favor hecho, incluso el tema de Gallinas, que surge como un chiste agresivo y después se convierte como una marca identitaria. Vos ves que ahí hay cuestiones hasta de esto, la venganza fue apropiarme del insulto para reconvertirlo en marca o en representación mía. Pero ya excede la venganza. Pero se inició como una venganza. El hecho No, sí no, se inicia es que como ahí está el venganza. tema. No lo sé, porque no tengo capacidad de analizar esos hechos colectivos. En para darle ese Río de prisma. Janeiro, hace mucho tiempo atrás, una venganza que duró alrededor de 30 años,
terminó después con la muerte de mucha gente que no tenía nada que ver con el hecho en sí, el conflicto en sí. Tuvo que intervenir la policía militar y todo eso para aplacar todo esto, ¿no? Para mí, Se inició como un hecho de venganza en su origen. Pero eso después va mutando. Y lo Claro. que dice Marce es que le estamos quitando un montón de matices muy ricos ¿Cuáles son los y matices? simplificando. Y Vamos por a- ejemplo, cuando uno habla de un pueblo contra otro o habla de que muere un montón de gente a causa de una razón, hay un componente mucho más grande y seguramente no hay una persona involucrada. Yo creo que ya pasa más a una cuestión de odio. A ver, voy a arrancar al revés. Es más fácil entender, como yo lo veo, que no hay forma de determinar que un pueblo es vengativo. Es muy difícil. Yo puedo Claro. decir, esta persona es vengativa, pero no puedo decir, este pueblo es vengativo. Por ende, para poder hacerlo, tendría que pasar un montón de filtros, un montón de cosas que es muy difícil. Cuando No, él yo diría hablaba de que es inviable geopolítica, su pueblo, por eso, cuando él hablaba de política y demás, no sé, hemos visto guerras interminables a lo largo de la historia, pero siempre hay un fin último, hay intereses políticos, dinero, cosas. Sí, Entonces de eso casos dicta, porque ahí rivales. estoy buscando ganar algo que es tangible seguramente, cuando en realidad cuando hablamos de la venganza es el mero hecho de destruir al otro, quiero que dejes de existir. Mira, se me ocurre algo muy loco y hasta complejo, pero inclusive en la década del 40, en la Segunda Guerra Mundial, donde hubo un exterminio de un pueblo puntualmente hablando, que se hizo de manera adrede, había un interés y un fin que no era netamente cultural, había un interés económico, había interés en un montón de otras cosas que se matizaban atrás de esa venganza u odio, pero el fin era el dinero en ese momento. Después se termina siendo lo que fue el o sea, holocausto llevar y una demás. masacre, para mí, llevar una masacre en términos de venganza, me parece inviable. Totalmente. Pero hay Totalmente. algo que No aplica el tampoco se está concepto de viendo. No venganza. aplica el concepto. Hay algo que directamente. tampoco se está viendo, que es la consecuencia de la venganza. Nosotros nos vengamos contra algo, contra alguien, pero lo hacemos con tal cuestión que no somos capaces a veces, consciente o inconscientemente, de De los ver que efectos. los efectos Los que efectos suceden. posteriores. Por ejemplo, hay gente que envenena cultivos por venganza a que el competidor no venda lo suficiente y los clientes que compran de ese vendedor son intoxicados, ¿no? Por ejemplo. Hay muchos casos así en los cuales hay saboteamiento, por ejemplo, en las guerras, el saboteamiento del agua que termina matando un montón de inocentes. O sea, No, no pero, se- pero para son poner cosas distintas algo porque límite, una para adrede mí, y la otra sin la querer. guerra es guerra. La venganza es otra cosa. O sea, cuando hablamos de venganza, yo no podría identificar a un grupo de gente diciendo todos se están vengando. ¿Por qué no sería lo mismo guerra que venganza? La guerra no es una escalada simétrica de la La venganza no fue como parte de No. la bandera, No. bandera No. para iniciar exterminios. No, lo que pasa es que el uso de una excusa política Pero es para gestionar es un una hecho excusa, sí, bélico Sí, exacto. es una Sí, sí. excusa. Pero es venganza también. No, es, no, el es uso, excusa, es el no. uso, es el uso. No, es que el tema está... También es el uso de si hay un cordero inmolado, hay que matarlo porque es el culpable de todo. Pero ese es el juego simbólico. Sí, sí. Pero la construcción simbólica de los argumentos objetivos de la guerra son una mera falacia. Solamente, a ver, en este plano, si querés después lo discutimos si la persona siente o no esa cuestión. Pero son un engaño generado por un grupo para lograr convencer sobre determinada práctica. Pero la gente tiene que estar convencida para vengarse. Pero vuelvo a lo mismo, acá no hay venganza. Hay una manipulación de alguien Pero la para venganza que va a se ser de lleve la a fin. gente, Exacto. no va a ser de la cultura. Claro, no va a por ser del supuesto, sistema. pero nosotros no podemos juzgar si se habla de venganza o no venganza, porque sería la intención de esa persona. Pero me acaba de decir, es venganza. Y digo que no. Y mira, pero Precisamente por ese argumento está dando vos. pensás hechos históricos antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, especialmente con el inicio de la Alemania nazi, donde se va manejando este odio, un odio No, pero determinado. vamos a Roma, querés venir ahora hace poco. Son generalizaciones de procesos socioculturales muy complejos que se pueden aceptar como válido en determinado contexto. A mí, yo aprobé el secundario diciendo que la Segunda Guerra Mundial empezó por la muerte de un príncipe. Creer que eso es cierto a esta altura de la vida es no entender los procesos geopolíticos. Es no darse cuenta que se necesitaba un hueco. hecho disparador. En las películas tiene un nombre esto, es lo que hace Pero mover es- la trama. En eso pero no es a la ver, trama. Marcelo, en eso te entiendo. No, eso no es el hecho, un solo hecho, es el uso. Es que el, yo- el a ver, uso, pará. el uso de la Ahí venganza. creo que te entendí. Yo puedo utilizar como hecho discursivo
vamos por vengar Claro. nuestras bases. O nuestra vengaremos economía está nuestras así, nuestro país está así por vengaremos culpa de nuestros todo eso. trapos, porque nos robaron los trapos llevándolo de nuevo al fútbol, para no llevarlo tan lejos. Sí, vamos a ir a defender nuestros trapos y vamos a hacer lo que corresponde y por eso te quemo tu sede de tu club. Ujú. Pero es una No, está construcción pensando eso. discursiva. Sí, 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 La pero está podemos bien. utilizar a la venganza como excusa para justificar la ¿Vos, violencia vos pensás sobre que el sí o sí otro? la venganza, o sea, no se da con un componente social de un todo, Mira, sino que son individualidades? voy a Es algo que hablábamos antes y es que para que haya la venganza tiene que primar el componente emocional, siempre. Y el componente emocional es el que determina y el cerebro el que le da orden a eso. En todos estos casos que estamos hablando, el componente emocional termina siendo manipulado por un grupo de gente adrede para conseguir un fin determinado. No es genuino. Lo que hay prima es la racionalidad de aquel que manipula al resto. Ya desde ese punto de vista de que yo estoy manipulando de manera consciente al resto para lograr algo que yo quiero, me voy a tomar de ejemplo recién, vamos a quemarle los trapos al que viene, porque quiero debilitar a la facción de enfrente de la barra. ¿Y por qué quiero? Porque me quiero quedar con las entradas del club, el negocio y el kiosco. No hay un componente emocional que prime, sino que hay uno racional que va a manipular el emocional del resto. En la venganza es al revés. Prima el emocional y la necesidad de ese instinto de sentirme mejor por el simple hecho de lastimar al otro. Son dos procesos totalmente Ahora, distintos. podemos- Estamos mezclando el odio, la envidia y la venganza. Y podemos distinguir dos grupos. Uno que domina y ejerce el poder y otro que engañado sí puede tenerse de venganza. Y ahí Obvio. queda la derecha. Lo que le pase, sí. La venganza nos ha llevado durante esta casi hora para charlar sobre un concepto que no sé si terminamos de definir. A mí me queda claro Más. que a mí me tenemos que queda ir toda claro que una- hay a un gabinete. distintas opiniones, que hay gente que tenemos que pedir turno con Dereviki. No, lo Dele recomiendo. Vicky tiene que pedir Ahora turno. sí. y él nos tiene que pedir turno a nosotros. Ya me dijo que no. Me queda también en haber poder encontrar alguna definición si hay macro venganzas, porque sí existen las micro venganzas. Por ejemplo, dejar 10 pesos de propina cuando te atienden mal en un restaurante, para mí es una micro venganza. Pero existen las macro venganzas, que es lo que estábamos hablando recién. La venganza existe, pero será motivo para otra charla. Hoy se nos fue el tiempo. El tiempo es terrible. Chao, hasta la semana que viene. Chao, chao. Chao, chao.